buenas tardes tengan todos y todas de cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra sesión de nuestro curso, la educación superior comparada, a la sesión donde prácticamente empezamos los contenidos sustantivos de nuestro curso, la revisión de los sistemas educativos de diferentes países. Antes de empezar, un saludo a las 13 sedes que están conectadas en estos momentos. Les mandamos un saludo y un recordatorio a todos de que está el programa en la página. Recuerden, están los videos de las sesiones que han transcurrido, están las referencias, tanto de la sesión de hoy, por ejemplo, que se les recomienda que las lean antes para aprovechar mejor la presentación. E incluso también ya está una presentación de la sesión anterior en donde se encuentran las direcciones de tres diferentes páginas de información sobre diferentes sistemas universitarios del mundo. Les recomiendo que empleen la página está hecha para aprovecharla. Entonces, les sugiero ver esto. Para el día de hoy tenemos la revisión del sistema de educación superior de Estados Unidos de Norteamérica. La sesión estará a cargo del doctor Imanol Ordorica, que siempre tengo un problema porque cuando lo empiezo a presentar me dice que la apure, porque siempre el que le mostremos los logros académicos del doctor Ordorica, que son muchos, siempre dicen apúrate. Bueno, el doctor Ordorica, su semblanza básicamente está en la página. Recuerden que en la página están las semblanzas de todos los ponentes. Lo que sí quería el día de hoy plantear aquí frente a todos, que Imanol Ordorica es mi amigo y lo quiero mucho, y entonces cuando empiezo a leer las cosas me suena así como que estoy echándole demasiadas flores porque me gana la amistad. Conozco a Imanol desde que era pequeño, era muy travieso, y en la Facultad de Ciencias, que andaba brinque y brinque, lo recuerdo como líder estudiantil, lo recuerdo después yéndose a Estados Unidos a hacer su doctorado. Me acuerdo que le ayudé hasta a empacar las cosas y duré como 3 días sin poderme mover por cargó todo en su camioneta y su familia. Lo recuerdo regresando, lo recuerdo en esta carrera académica que inicia desde relativamente muy joven en la Escuela de Economía, en aquel entonces, la Facultad de Economía. Llega al Instituto de Económicas, hace una carrera muy brillante y que además de la actividad política o como mensaje importante que la actividad académica no puede estar desligada de la actividad política, pues me he embarcado con él, a pesar de que es mucho más joven, me he dejado guiar por este planteamiento. No olvidar la participación política de la actividad académica. Es NI3, profesor invitado en varias universidades prestigiosas, en fin, véanlo, su semblanza está en la página, pero también tengan presente que es mi amigo y lo queremos mucho. Con ustedes, Imanol Ordorica, con el tema de hoy, la educación superior en Estados Unidos. Imanol. Gracias. Hola, buenas tardes. Me hacen señas. No sé, desde aquí no sé discernir qué quieren decir. Pero bueno, gracias por estar aquí, tanto en forma presencial en este auditorio como a través de videoconferencias. Gracias, Jorge, por la presentación. Yo creo que no te había oído de ese estilo, pero está muy bueno. La de reivindicar más bien cosas afectivas que ponerse a leer ahí nombres de libros y de cosas. Hoy empezamos con el sistema de educación superior de Estados Unidos, con toda intención, porque se supone que es uno de los sistemas más exitosos del mundo
que está asociado a los grandes éxitos de crecimiento y desarrollo económico de esa nación. Hay siempre una discusión de si es causa o efecto y que tiene poco sentido, probablemente es las dos cosas al mismo tiempo. Es un sistema, sí puede hablarse de sistema muy poderoso, con una capacidad de absorción de demanda bastante alta, no de las más altas del mundo, como vamos a ver, y probablemente eso se retroalimenta, lo es porque es el sistema de educación superior de una potencia económica, militar, etcétera, pero también es probable que tenga influencia e impacto en que esta nación tenga esas características. Vamos a hacer un breve recuento histórico de cómo se desarrolla la educación superior en Estados Unidos en distintas etapas. Vamos a ver algunas de sus características generales y luego vamos a meternos a ver un poco la diversidad de la educación superior norteamericana. Cada vez que diga sistema, por favor pónganlo ustedes entre comillas, porque no queda del todo claro si esto es un sistema en el sentido de que hay un conjunto de instituciones de distintos tipos en donde hay planificación, no parece ser el caso, en donde hay organismos de coordinación, sistemas de articulación, y sin embargo en otros aspectos que vamos a analizar sí puede hablarse de rasgos de continuidad, de posibilidades de intercomunicación, de complemento de unas instituciones con otras. Entonces, al final quizás uno de los temas que quedarían abiertos para discutir es hasta qué punto podemos hablar de esto como un sistema y dónde no, y esa puede ser una de las dimensiones de comparación con otros en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, igual que en México y en el resto de América Latina, las instituciones de educación superior en Estados Unidos se establecen a partir de un proceso de colonización y estas tienen rasgos diferentes a las que se establecieron en México, por ejemplo, o en Perú o en República Dominicana, que se supone que son las más antiguas y datan de 1553, 54, por ahí, dependiendo qué fechas tome uno en cuenta, si los establecimientos formales en los decretos o la inauguración de las actividades o lo que sea. El caso es que las instituciones de América Latina comparativamente fueron más grandes y más formales, correspondientes a la estructura del principal impulsor de la educación superior en ambas regiones del continente, o uno de los principales impulsores, que fueron las iglesias. Los primeros colegios coloniales que se ponen en Estados Unidos, el primero de ellos es Harvard College, ahí está la fecha, 1636, es casi 100 años después, 80 años después del establecimiento de la Real y Pontificia Universidad de México. Corresponde a una propuesta de formación religiosa en una sociedad en donde no hay una estructura eclesial como tiene la Iglesia Católica, sino de pequeñas congregaciones que requerían de teólogos, pastores, en esta lógica de las diferentes religiones o expresiones de la religión llamada protestante. No es mi especialidad el tema de las religiones, pero bueno, sí se puede identificar con mucha claridad la diferencia de un enorme organismo estructurador de la educación superior que, junto con la corona española, incluso a veces en disputa con la corona española, establecía grandes universidades en México, en Perú, en Argentina, en otros lugares, a estas pequeñas congregaciones religiosas que iban estableciendo
estos colegios coloniales, para hacer varias cosas, ¿no? Para enseñar lenguas clásicas, fundamentalmente el inglés, también el latín, aunque las religiones protestantes no requieren de una transmisión de la palabra de Dios en latín. Ese es uno de los elementos que significó la ruptura religiosa dentro del cristianismo, ¿no? Hacían estudios de carácter liberal. Esto que se usa mucho el término en Estados Unidos, en realidad quiere decir como estudios generales que no están aplicados a ninguna actividad profesional en particular, son como estudios de cultura general. A eso se le llama colegios de artes liberales, y viene esa tradición vieja desde el esquema colonial. Y también hay alguna preparación para actividades comerciales. De hecho, había bastante independencia de las colonias establecidas por los ingleses en Norteamérica. Era mucho menos centralizado el control por parte de la corona inglesa. Había otros actores, como por ejemplo la Compañía de Virginia, actores privados que tenían un papel muy importante en el comercio, en la organización del comercio, en el cobro de impuestos e incluso hasta en la organización militar. A veces no había un ejército centralizado, sino que eran las tropas de la Virginia Company. Lo pueden ver ahí hasta en las películas de Walt Disney con la llegada ahí amistosísima de los ingleses y Pocahontas y todas estas cosas, ¿no? Pero entonces hay la necesidad de conformar una serie de élites para tener jueces, ¿no? Para tener organizadores cívicos, para tener organizadores del comercio, para poder desarrollar una serie de actividades en la colonia. Y entonces esto, además de la parte religiosa, le da sentido a 9 colegios coloniales que se establecieron hasta 1776, que es el año que marca la independencia de Estados Unidos, ¿no? Es interesante, los colegios coloniales, varios de ellos tuvieron un papel importante en la organización de la revuelta y lo que ellos llaman la Revolución Americana, ¿no? A su independencia ellos le llaman la Revolución. Había los Hijos de la Libertad, que eran fundamentalmente estudiantes universitarios en Boston y en Nueva York. Y juegan un papel tanto en el proceso de independencia como en el inicio de la organización postcolonial, ¿no? Es un periodo en donde, a diferencia de otros países europeos, de los países europeos continentales, la educación superior no juega un papel de certificación propiamente dicho, en términos de preparar notarios o de preparar que fuera una obligación haber cursado en un colegio colonial para poder ser pastor de una congregación. Esto no era así, pero era de alguna manera bien visto o aumentaba las oportunidades. Se siguen desarrollando los estudios liberales, las lenguas clásicas, pero se empiezan a meter por necesidades del desarrollo de la nación emergente algunos campos como las incipientes ingenierías, muy asociadas a la producción agrícola siempre, y algunas de las ciencias que desde muy pronto habían adquirido en Estados Unidos una tradición. Recuerden la imagen de Benjamin Franklin con la llave amarrada al papalote, que descubre la electricidad y cosas de este estilo. Había de alguna manera en la colonización inglesa se disemina un espíritu orientado hacia el estudio de las ciencias, al mismo tiempo que el de la teología no está completamente confrontado, ¿no? También se establecen instituciones educativas para hacer preparación para la carrera o la profesión legal y para la medicina en distintas instituciones. La expansión en realidad viene o comienza de manera más notable a mediados del siglo XIX. Se crean otro tipo de instituciones, ya no solamente los colegios de artes liberales.
Estos se mantienen en una estrecha relación con las iglesias, pero hay grupos de interés específico que, para poder echar adelante sus procesos productivos, establecen escuelas más orientadas a temas de ciencia, desarrollo tecnológico e ingeniería, ¿no? Es ya a mediados del siglo XIX en donde estos proyectos, esencialmente impulsados por grupos de interés particulares, de repente reciben un gran impulso del gobierno federal. Estamos en la parte casi final de la Guerra Civil norteamericana, que enfrentó a los estados del norte y del sur, aparentemente solamente por el tema de la esclavitud, pero no solo. Era también en términos de cómo iba a ejercerse la influencia sobre los nuevos territorios que estaban por descubrirse, entre comillas, en el oeste y por ser apropiados en contra de México en la parte suroeste y sur de Estados Unidos, ¿no? La compra de la Luisiana, de Florida, toda una serie de territorios que van a significar una expansión territorial. Para consolidar esto, el gobierno federal establece una primera ley, que es esta Morrill Act, que otorgaba territorios a los gobiernos de los estados. En territorio me refiero a tierra, ¿sí? A los gobiernos de los estados, tanto en las nuevas zonas del oeste de los Estados Unidos, territorios que se preveía que podían ser muy ricos, como en cada uno de los estados, si los gobiernos estatales se comprometían a establecer proyectos de educación superior. A esto se llamó land grant. Grant es como una donaciones de tierra para generar recursos y dar infraestructura en la cual pudieran establecerse fundamentalmente universidades que tuvieran al mismo tiempo el componente de artes liberales y una fuerte orientación hacia el trabajo agrícola en los distintos territorios norteamericanos, ¿no? También hacia la actividad militar, el desarrollo de las milicias locales. En realidad no es hasta la Guerra Civil que Estados Unidos vuelve a estructurar un ejército unificado. Incluso durante la Guerra de Independencia había habido un ejército que comandaba Washington y había luego las milicias estatales en donde cada uno tenía sus propios mandos, etc. Y entonces empieza a plantearse una asociación de estas universidades con fuerte desarrollo agrícola, con desarrollo de tecnología y con desarrollo de tecnología militar para el fortalecimiento de un ejército que estaba ahora dedicado fundamentalmente a expulsar de los nuevos territorios a los grupos étnicos originarios, porque no crean que aunque los supremacistas blancos de Estados Unidos digan que ellos son los originales, no son los originales en este país, ¿no? Ellos son también descendientes de migrantes. Ya hacia finales del siglo XIX, principios del XX, otra vez el gobierno federal vuelve a intervenir con una segunda oleada de la Morrill Act, esto es en 1890, y que esto permite establecer otra vez nuevos colegios o universidades, y se establece una vertiente en particular que es lo que se llama Historically Black Colleges. No se permite la entrada de jóvenes negros a las universidades, pero sí se permite la creación de universidades negras o para estudiantes negros, a veces con profesores blancos, otras veces con negros, y se establece un cierto nivel de educación postsecundaria para las tribus. Postsecundaria quería decir después de la escuela primaria multigrado, en donde esencialmente aprendían a leer y a contar, y luego era una escuela, estas escuelas indígenas que como que trataban de incorporar a líderes de las comunidades a la civilización occidental en los Estados Unidos. De esta época, finales del siglo XIX, hay, por ejemplo, una anécdota muy interesante con la fundación de la Universidad de California, en donde, promovido por esta idea del land grant,
Senado del Estado de California discute si debe o no debe de establecer una universidad. Y hay una propuesta de establecer la Universidad de California, que es la que hoy conocemos, con un montón de campus en Berkeley, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, etcétera, y que recibe una oposición total por parte del partido mayoritario que se llamaba Partido de Trabajadores y Campesinos de California, diciendo a fines del siglo XIX, ¿por qué vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos la creación de una institución pública de educación superior a la que nuestros hijos no van a poder entrar nunca? ¿No? O sea, tenían muy claro que era, como habían sido las universidades hasta ese momento y los colegios, instituciones de élite de las cuales quedaban excluidos los sectores más pobres de la población. De ahí viene el hecho de que desde su constitución la Universidad de California dice que es gratuita. Es una gratuidad que revirtió en los años 70 Ronald Reagan cuando era gobernador, a partir no de que se dijera deja de ser gratuita, sino de que se incrementaron el cobro de cuotas por servicios particulares hasta llegar a constituir para un estudiante de dentro del estado $8,000 al trimestre y uno de fuera $20,000 al trimestre, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero es gratis. O sea, formalmente no se subvierte el carácter constitucionalmente gratuito de la universidad. Ya propiamente en el siglo, casi en el siglo XX, ¿no? Estados Unidos experimenta un enorme crecimiento económico y comercial, y esto genera una posibilidad de inversión de los grupos que se están desarrollando, muchos de ellos ligados a industrias muy particulares. Por ejemplo, la Standard Oil, que fue una empresa que lo que hacía era estandarizar ¿cómo se llama esto que se usaba para las lámparas? El queroseno, ¿no? Había un problema enorme de que el queroseno que se producía unas veces era más explosivo que otras, no había ningún estándar, la gente se quemaba, era la única forma de iluminación, y entonces esta empresa de Rockefeller, ¿no? Empieza a producir queroseno con un estándar muy bien establecido que da una enorme seguridad y es una gran explosión económica. Al mismo tiempo está la industria acerera, ¿no? Está la construcción del ferrocarril que une la costa este con la costa oeste, los robber barons, o sea, los varones ladrones que, sabiendo por dónde iba a pasar el ferrocarril, compraron tierras a todo lo largo de las vías férreas y que se enriquecieron con eso. Las industrias acereras que empezaron a hacer los puentes, que utilizaban los ferrocarriles, en fin, un montón de industrias que recurrieron a las universidades para hacer desarrollo tecnológico y que incluso se plantearon la posibilidad de fundar universidades. Este es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Stanford, fundada más o menos en 1885 por ahí, en donde Leland Stanford, que era un señor, ¿no? Decide fundar una universidad con el nombre de su hijo que había muerto muy joven y meter dinero ahí para favorecer desde la universidad una serie de desarrollos tecnológicos y al mismo tiempo hacer un espacio de reflexión cultural, histórica, etcétera, que se constituyó en una de las más poderosas universidades de ese país en este momento. Entonces, en el año 1900 se intenta por primera vez en un país que tiene una muy fuerte tradición de autonomía estatal hasta la fecha, ¿sí? Incluso de autonomía, no se llaman municipios propiamente dichos, pero de autonomía de los condados dentro de los estados, ¿no? En donde toda idea de centralización resultaba, por parte del gobierno federal, resultaba compleja, siempre y cuando no se refiriera a federalizar recursos que pudieran incluso transferirse al sector privado a través, por ejemplo, del sistema de educación superior, ¿no? Con estas leyes que permitieron la expansión del sistema.
Entonces, un conjunto de universidades privadas y públicas en 1900 se unifican para crear la Asociación Americana de Universidades. Tienen la preocupación de que no hay una claridad en la misión que tiene que desarrollar la universidad en Estados Unidos, de que todavía hay una profunda división entre los colegios liberales y las actividades profesionales y sobre todo con las científicas, en que los estándares de ingreso y egreso de las universidades son totalmente disímbolos, ¿no? Y entonces plantean estas universidades que ven ustedes ahí anotadas, que hasta la fecha son universidades muy fuertes, algunas de ellas como Pensilvania, California, Michigan y Wisconsin, universidades públicas, Chicago, Princeton, Stanford, Yale y Harvard y Columbia, privadas. Entonces hay una mezcla pública-privada. La Asociación de Universidades Americanas no es una estructura gubernamental, es una asociación privada, ¿sí? Como una especie de asociación civil, en donde gente del sector privado se pone de acuerdo en una serie de reglas que no se pueden imponer por la fuerza, sino que se empiezan a establecer incentivos y mecanismos de coerción para que las universidades vayan adoptando este tipo de normas que luego ellos con mucha fuerza llamarán el etos de la nueva universidad americana. Y se plantean esa discusión muy interesante que el sector privado sobre todo promueve incluso entre las universidades públicas la idea de ¿para qué es la universidad que necesita en este momento Estados Unidos? Ellos ya saben que dicen América para referirse a ellos mismos sin reconocer que hay un continente entero que se llama América, ¿no? Entonces dicen ¿cuál es la universidad americana moderna? Y hacen una especie de fusión de una tradición alemana de universidad de investigación que ya había ido permeando a los Estados Unidos, que la fusionan con esta idea de universidad de land grant muy orientada a las actividades agrícolas y con la formación de carácter liberal generalista que marca y le da uno de los sellos principales a la educación superior en Estados Unidos, ¿no? Ahí se incorporan de manera ya mucho más explícita a las universidades las tres profesiones más tradicionales que hasta ese momento están practicándose, que son leyes, medicina y teología. La profesión de ingeniería había casi nacido dentro de las propias universidades. Es muy llamativo que el sector privado crea la Fundación Carnegie. Carnegie en realidad era uno de los robber barons, un multimillonario que venía de la industria del acero y de los ferrocarriles, ¿no? Esta existe hasta la fecha, la Fundación Carnegie para el avance de la enseñanza, y esta Fundación Rockefeller o este board o como consejo para la educación fundado por Rockefeller. Y estos dos grandes magnates y sus conglomerados educativos empiezan a estandarizar mecanismos de ingreso, mecanismos de incorporación a las universidades en Estados Unidos. Esta es una dinámica que habrá de continuar hasta el siglo XX y que vamos a ver un poquito más adelante. En esta etapa también, ya de principios del siglo XX, se establecen las primeras universidades para mujeres. No había, salvo contadas excepciones, acceso para mujeres a las universidades tradicionales. Entonces se crean las que están ahí. Casi todas ellas hoy son ya universidades mixtas, pero tienen mucho reconocimiento. Por ejemplo, a Wellesley le llamaban el Harvard femenino. Hoy es una de esa universidad salió, por ejemplo, Hillary Clinton, para bien, para mal, ¿no? Científicas notables, en fin, son universidades hoy en día muy poderosas. Y algunas universidades existentes abren ya el acceso a mujeres, como por ejemplo la Universidad de Chicago y la de Stanford, privadas, llama mucho la atención. En el medio oeste y en el oeste, salvo Stanford, son universidades públicas estatales las que empiezan a abrir lugares en las universidades para el acceso de mujeres.
La Primera Guerra Mundial tiene cierto impacto en las universidades. De hecho, es interesante que Estados Unidos se incorpora muy tarde a la Primera Guerra Mundial, pero hay hasta voluntarios que en una idea muy romántica de lo que es la guerra abandonan las aulas universitarias y se van a pelear fundamentalmente al principio en escuadrones de aviación, o como reporteros de guerra. Es el caso, por ejemplo, de Hemingway, que siendo muy joven no termina los estudios universitarios y se va, ¿no? Pero después de la Primera Guerra Mundial, en contraste con sentimiento existencialista que recorre el planeta, como de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Acabamos de pasar por una guerra que ha involucrado a todas las naciones. Le llamaban la guerra que iba a terminar con todas las guerras, ¿no? La Gran Guerra le llamaban a la Primera Guerra Mundial. Nadie sabía que iba a ser la primera nada más. Y entonces está muy rápidamente conectada. Acuérdense, es la guerra del 14 al 18. Apenas 10 años después está ya en pleno la crisis mundial, la Gran Depresión, muy simbolizada por la crisis del 29, pero ha arrancado prácticamente desde el año 20, sobre todo en Europa, en varias regiones de Estados Unidos también. Y entonces es muy interesante que en este periodo, ya seguramente esté estudiado por qué, las universidades adquieren una gran popularidad entre las clases altas, ¿no? Y se expande la matrícula, cada vez hay más interés por entrar a las universidades. Es la época del Charleston y todas estas cosas. La universidad juega un papel en la organización de los deportes. Por ejemplo, en este momento cuando se consolidan las universidades norteamericanas como grandes organizadoras del deporte en Estados Unidos, ¿no? Ustedes probablemente lo han visto, el fútbol americano colegial, pero incluso los atletas olímpicos de natación o de atletismo, lo que sea, todos salen de universidades y están ubicados o ubicadas en universidades, ¿no? Sigue toda esta crítica hecha por uno de los primeros estudiosos del tema de la educación superior, que es Flexner en Estados Unidos, sobre la falta de consenso respecto a los objetivos de la universidad. Pero sí se va perfilando una especie de modelo norteamericano de institución de educación superior. Con motivo de la crisis va disminuyendo la inversión federal y estatal, o sea, la inversión pública en las universidades, tanto públicas como privadas, voltean los ojos al sector privado, que en muchos casos por cuestiones de impuestos generan fundaciones y hacen donativos muy importantes a las universidades. Y es aquí donde tiene el gran arranque un sistema de financiamiento de universidades públicas y privadas que se llama endowment. Es así como el patrimonio, ¿no? Estaba buscando el dato, ahorita en el intermedio lo podemos buscar, lo que es el endowment de la Universidad de Harvard, que se viene acumulando propiamente, 38,000 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que tiene guardado en propiedades, en inversiones, en obras de arte, en un montonal de cosas que permiten a la universidad financiarse, genera una cantidad de réditos tremendos y además Harvard cobra muy fuerte, pero le permite a la universidad invertir en investigación, en construcción de nuevas instalaciones. Es la universidad más rica del mundo, ¿no? Y es una forma de financiamiento que se permite en Estados Unidos, incluso para las universidades públicas, y que por ejemplo en México no se permite, ¿no? Tú no puedes decir, este año me sobraron 150 millones de pesos en la UNAM, ¿no? Entonces voy a ponerlos en una cuenta de mi patrimonio como tal. Entonces generalmente a fin de año anda toda la burocracia universitaria gastando en comprar automóviles, en renovar el parque vehicular, le llaman, ¿no? En remozar edificios, compras de pánico, casi, ¿no? Porque no se puede guardar, lo que no gastes te lo quitan, ¿no?
además en una economía tan inestable como la nuestra, si ese dinero se invirtiera para ir construyendo un patrimonio a largo plazo, entonces a lo mejor en una de las devaluaciones se lo hubiera llevado pifas ya desde hace mucho tiempo. Pero sí las universidades compran, por ejemplo, bienes raíces, ¿no? Se tiene que hacer una argumentación académica o cultural o lo que sea, pero esa ha sido una de las formas de acumular aquí en México. Pero en Estados Unidos no tienen que guardar las apariencias. Es un mecanismo legal que emerge en esta época de los años, casi los años 30, en donde empieza también a haber mucho dinero privado en las universidades privadas y públicas, cuando ya había habido una dinámica de mucho dinero público en las universidades privadas y públicas también, que es un rasgo característico del sistema norteamericano, ¿no? Bueno, igual que aquí en México le llaman la época dorada de la universidad al periodo del 45 al 70, tiene mucho que ver con el regreso de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, para los que el Congreso de Estados Unidos pasa una ley que se llama la GI Bill, que decía que para todo veterano de guerra se le iba a dar una subvención estatal para ir a estudiar educación superior. Esto hizo que se expandiera notablemente la matrícula universitaria y que además se expandiera, coincidiera con un periodo en donde la economía de guerra había generado nuevos avances tecnológicos, nuevas áreas de investigación y de docencia, un enorme fortalecimiento de las ingenierías, de las áreas de la salud y de los sectores de investigación universitarios. Entonces, simultáneamente a este proceso, también el ejército norteamericano tiene una enorme claridad de la importancia de invertir grandes cantidades en investigación y en enseñanza superior. Venía la experiencia de la bomba atómica elaborada en un laboratorio nacional en Los Álamos, en el medio del desierto de Nuevo México, básicamente por científicos universitarios que habían sido reclutados por el antecedente de la CIA, para ser llevados a este lugar súper secreto a hacer el desarrollo de la fisión y la fusión nuclear, ¿no? Que permitiera la creación de esta arma tan poderosa. Entonces, la inversión militar en investigación en Estados Unidos, que es otro rasgo central del sistema norteamericano, que permitió una gran expansión de los sistemas de investigación y de docencia, tanto públicos como privados, ¿no? Ahora, esta enorme demanda, que además se da en un momento en donde las tasas de natalidad en Estados Unidos crecen porque hay un enorme bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, plantea la primera necesidad de establecer no un plan norteamericano para la educación superior, sino, fieles a su tradición, planes estatales de desarrollo de la educación superior. Y hay uno de los planes que desarrolló el rector de la Universidad de California, Clark Kerr, en 1960, que se llama el California Master Plan, el Plan Maestro de California, que plantea que no es posible atender a toda la demanda de educación superior con el mismo tipo de instituciones. Entonces, que hay que generar redes de instituciones de educación superior. Y en California está en la parte superior, hasta arriba de la pirámide de la educación superior, el sistema de la Universidad de California, a lo que le llama Clark Kerr el multicampus. Sí, la universidad, y escribe, son muy interesantes esto que fueron unas conferencias que dio Clark Kerr, que se llama La idea de la universidad, esta noción de que en lugar de una universidad única, la Universidad de California es un multicampus, que es un prototipo de la universidad y de la época industrial post Segunda Guerra Mundial. Debajo de esta está un sistema estatal de universidades, que es el Cal State, las universidades estatales de California, que tiene un perfil un poco más bajo, más orientado, por ejemplo, a las ciencias agrícolas, al desarrollo regional, pero con un nivel de investigación y de producción de doctores bastante notable. Debajo de eso vienen algunas instituciones de carácter muy especializado,
¿no? Y debajo de eso viene lo que antes se llamaban junior colleges o colegios, no sé cómo traducir junior, es complicado, pero que después se llamaron colegios comunitarios, community colleges, que combinaban programas de 2 y de 4 años, en donde uno podía ir a especializarse como plomero o a formarse como fotógrafo, como escritor, o podía transferirse de un colegio comunitario hacia uno de los sistemas universitarios superiores. Entonces hay un primer intento de coordinación de todo esto. En ese contexto de los años 60 está saliendo Estados Unidos del macartismo, que era la persecución de comunistas por todos lados, ¿no? Desde el Senado de Estados Unidos. Hay películas muy famosas sobre los 9 de Hollywood, luego los 8 porque alguno traicionó, escritores, científicos, actores, directores teatrales, guionistas, etcétera. Sindicalistas, por supuesto, fueron perseguidos, encarcelados, volteados, se convirtieron en traidores, etcétera, ¿no? Un periodo terrible porque desde una comisión del Senado, McCarthy controlaba toda una lógica para erradicar el comunismo de los Estados Unidos, la gran amenaza roja, y por supuesto que erradicaron no solo a miembros del Partido Comunista, erradicaron a todo el que se les paraba enfrente. Como consecuencia de esto, los profesores de las universidades públicas en Estados Unidos tenían que hacer, cuando entraban a su cargo de profesores, un juramento de lealtad, el Loyalty Oath. Y duró hasta mediados de los años 60, cuando los profesores de la Universidad de California dijeron: no más, no vamos a jurar, no lo vamos a hacer. La administración universitaria, encabezada por Clark Kerr, se hizo un poco como de la vista gorda, ¿no? O sea, no vamos a decir que está bien que no lo hagan, ni vamos a decir que está mal que no lo hagan, nos vamos a hacer como que no pasa nada aquí. Cosa que luego el gobernador Reagan, años después, le reclamó, y además acabó acusándolo el FBI de ser un comunista, este pobre hombre bastante cristiano, conservador, pero medianamente decente e intelectual, que acabó siendo perseguido porque se planteaba que él era el que había generado una dinámica enorme de movilizaciones estudiantiles en California. Aparejado a esta cuestión del juramento de lealtad, empieza en las universidades y distintos campus, pero sobre todo en Berkeley, movimientos estudiantiles por la libertad de expresión, el free speech, ¿no? Que hoy es un principio fundamental de la academia norteamericana, la libertad de expresión en los campus, y que hoy, por ejemplo, está a debate cuando la ultraderecha norteamericana manda a todos sus voceros a los campus y los estudiantes los sacan. Entonces parece que hay una contradicción con la libertad de expresión que los propios estudiantes progresistas pelearon durante los años 60. Las manifestaciones por los derechos civiles asociados al ingreso a las universidades. Por ejemplo, en el año 62, 63, se funda en California una cosa que se llamó el Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán. Y eran puros estudiantes chicanos que demandaban el ingreso a Berkeley y que hicieron un congreso y en el congreso sacaron su declaración pública y para fortalecerla fueron a quemar las sedes del Banco of America de varias ciudades del centro de California, ¿no? Mecha, el movimiento estudiantil chicano de Aztlán, todavía existe y tiene grupos en distintas universidades del estado. Pero era el ambiente de los 60s, impactado por la Revolución Cubana, por los procesos de liberación nacional en Vietnam, por la propia guerra de Vietnam, un movimiento muy fuerte desde las universidades en contra de la guerra, por los derechos civiles. Están las Panteras Negras asociadas a las universidades en Los Ángeles y en la Bahía de California. Vean, si tienen Netflix, hay un documental que se llama Black Panther. Es interesantísimo este fenómeno
fenómeno de jóvenes que habían participado en las luchas de los derechos civiles, más en la lógica de Malcolm X que de Luther King, y que generaron todos estos procesos políticos insurreccionales desde el ámbito universitario. Los movimientos no fueron solamente en Berkeley. Wisconsin, una de las universidades públicas más grandes, Michigan, universidades del este y del medio oeste tuvieron movilizaciones estudiantiles de izquierda como no se han visto nunca después en Estados Unidos. Es en ese contexto de movilizaciones, de una matanza de estudiantes en Kent en universidad privada por parte del ejército, una universidad tradicionalmente conservadora, creo que es en Indiana, un estado de sembradores de trigo, súper racista, donde hubo una expresión de movimientos estudiantiles de izquierda, y la Guardia Nacional, que es, digamos, la expresión militar local en ese estado, abrió fuego contra los manifestantes estudiantiles, y es una de las masacres que hubo también, porque también las hubo ahí en Estados Unidos. Pasa esta oleada de enormes movilizaciones que produce en los campus una serie de aperturas hacia nuevas posturas epistemológicas frente al conocimiento, sobre todo en las ciencias sociales, la apertura de programas de estudios sobre las poblaciones negras, las tradiciones y la cultura negra, sobre los grupos originarios de Estados Unidos, sobre género, sobre medio ambiente. En fin, hay un florecimiento intelectual de las universidades norteamericanas que se convierten en un país siempre más conservador que sus propias universidades, en enclaves progresistas, incluso en las zonas más derechosas, digamos, de los Estados Unidos. Si vieron los acontecimientos de Charlottesville, la derecha supremacista blanca de Ku Klux Klan y nazi, etcétera, decide ir al campus de la universidad a hacer su manifestación, en vacaciones, por cierto, ¿no? Pero son fundamentalmente estudiantes y profesores universitarios que son los que viven en esa ciudad pequeña, los que resisten en contra y sufren las consecuencias en esta confrontación con estos grupos supremacistas blancos. Todo eso empieza a matizarse hacia los años 80, viene la crisis del petróleo en fines de los 70 y el fenómeno de Reagan-Thatcher, que modifica el escenario político mundial y económico también. Viene un periodo muy largo hasta nuestros días de políticas de ajuste estructural que básicamente se plantean los recortes al gasto público, la idea de que lo privado es siempre mucho mejor que lo público, el fortalecimiento, por ejemplo, a las primeras universidades de carácter lucrativo, las primeras que verdaderamente contaban, ¿no? Porque había universidades garage, que les llaman en Estados Unidos, de muy baja calidad, que eran lucrativas, pero en los 80, 90 empiezan a surgir proyectos como la Universidad de Phoenix y conglomerados de universidades de carácter lucrativo que hoy tienen una enorme fuerza. Vamos a ver en adelante en qué sectores. Entra a las universidades también políticas de privatización, por la vía de que la expansión de la matrícula, un poco lo que pasó en México, pero en mucho menor escala, se da a partir de instituciones de carácter privado, pero sí hay un incremento notable de las colegiaturas de los estudiantes como fuente de financiamiento, es decir, un financiamiento privado, tanto para la educación superior pública como para la privada. Se pone un enorme énfasis en prácticas y relaciones de mercado, se enfatiza el papel de la universidad como generadora de patentes y procesos industriales, las ciencias sociales y humanidades en casi todas las universidades tienen una condición de marginalidad, ¿no? En los subsidios, presupuestos y distribuciones de recursos económicos en públicas y en privadas, y se pone un enorme énfasis en el posgrado y la investigación como los mecanismos para vincular a las universidades al entorno comercial,
ahorita voy a hablar con más detalle en esto, pero una inestabilidad laboral, las universidades con su definitividad la definitividad surge en Estados Unidos de casos muy emblemáticos, por ejemplo, el de un economista marxista en Stanford, al que la señora Stanford, dueña de la universidad, decide que quiere expulsar por ser marxista, y entonces entra a valer una vieja cosa que había sacado la Asociación de Universidades, que los profesores tenían definitividad precisamente para protegerlos de motivaciones ideológicas o de preferencias intelectuales para que fueran corridos de las instituciones. Entonces, tomó mucha fuerza la definitividad en los años 50, 60 y ahora, empezando en los años 80, 85, digamos, empieza a ponerse en cuestión. Las plazas que se abren ya no tienen derecho a definitividad, se contrata más profesores por tiempo parcial en un sistema fundamentalmente de profesores de tiempo completo. Hay una mayor inestabilidad laboral y reglas de trabajo académico que hemos discutido muchas veces en estos cursos sobre las evaluaciones permanentes asociadas a productividad y en donde la productividad fundamentalmente es del área de investigación. Y se genera una especie de mitología de la universidad norteamericana como si esta fuera homogénea, casi todas las instituciones fueran iguales, de una universidad que hacía muchísima investigación, que tenía un componente de posgrado casi del mismo tamaño que el de licenciatura, que ganaba mucho dinero a partir de patentes y licenciamiento de patentes. Por ejemplo, Stanford tenía la patente del DNA, la tuvo hasta hace como 5 años, entonces cualquier investigación, cualquier producto, cualquier cosa que tuviera uso de algún referente al DNA, tenía que pagarle a la universidad. Entonces era una fuente impresionante de recursos económicos, ¿no? Entonces, esta idea de universidades que consiguen enormes cantidades de dinero, a las que llegan hordas de estudiantes que quieren entrar y la universidad se puede dar el lujo de ser muy selectiva, que tiene grandes posgrados, que puede competir por los mejores profesores y profesoras del mundo, se establece ahí como el gran paradigma universitario que llega hasta nuestros días y que ha sido en este proceso que hemos someramente revisado en esta parte de la clase a la situación que veremos en este momento. Bueno, ¿cuáles son los rasgos generales del sistema norteamericano? Voy a usar esta idea de rasgos generales también al final para ver lo que son algunas líneas de posible comparación con otros sistemas. Tenemos un país con un funcionamiento federal muy fuerte, donde los estados tienen muchísima autonomía frente al poder central, donde, por ejemplo, las leyes educativas no son federales, son de carácter estatal, y donde, aunque existen presupuestos federales, muchos de los financiamientos también son de carácter estatal para las universidades públicas. Entonces, tenemos sistemas estatales de educación superior más o menos coordinados, pero no tenemos una cosa siquiera como lo que fue la Asociación Americana de Universidades. Hoy es casi como un grupo de viejos blancos, porque la mayoría de los rectores son viejos blancos todavía en las universidades de Estados Unidos y en las de aquí también, ¿no? Que ya no se reúnen para hacer política, porque estamos hablando de miles de instituciones de educación superior que ya tienen una inercia y una dinámica bastante bien establecida desde esa tradición que discutimos de fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ¿no? Es un sistema altamente diversificado y estratificado. ¿En qué sentido diversificado? Una de las lecturas que les dejé le llama diversificación sistémica,
Yo aquí lo planteo más bien como una diversificación del tipo de instituciones. Lo que hablábamos del California Master Plan, ¿no? Hay instituciones que son de posgrado y de investigación, que dan un montonal de doctorados, que ponen muchas de sus actividades en las tareas de investigación, otras que están más dedicadas a hacer muy buenos colegios de artes liberales. No necesariamente quiere decir que unas son mejor que otras, aunque unas son mejor que otras, pero hay una diversidad muy grande de lo que las universidades hacen y se proponen hacer. Unas se centran fundamentalmente en el otorgamiento de maestrías, otros están muy orientados hacia las áreas de la salud, en fin, los tipos institucionales son muy diversos. Hagan de cuenta que nosotros lo que aquí revisamos en el curso del año pasado, que era el sistema de educación universitaria propiamente dicho, el sistema de educación normal, el sistema de educación tecnológica, ¿no? Casi nosotros podríamos restringir a tres grandes tipos de instituciones. Bueno, ellos... y es cierto que dentro de estos tres grandes tipos también en México hay más diversidad institucional, pero el sistema mexicano todavía culturalmente piensa en la universidad como una universidad que tiene investigación, docencia, posgrado, licenciatura, bachillerato, orquesta sinfónica, como nos dijo aquí el doctor Oyama, barcos en los 2 océanos, equipo de fútbol americano, campus, canchas, museos, etcétera, etcétera, ¿no? Y incluso quienes acaban en el tecnológico de NESA probablemente se propusieron ir a una universidad que se pareciera a esto, ¿no? En el Estado de México o en Guadalajara o a una de las federales, ¿no? En Estados Unidos esto está como mucho más diversificado de origen y claro que hay una segregación por nivel socioeconómico, por origen étnico, incluso de género, pero como que los nichos de las universidades tienen un sentido más a priori que la pura selección previa, ¿no? Yo me fui a bachilleres porque no pude entrar a la prepa 5, ¿sí? ¿No? Ahí no es que intenten entrar a Berkeley, a lo mejor tienen perfectamente interiorizado que no pueden entrar a Berkeley y se proponen otro proyecto universitario. Pero de hecho hay universidades pequeñas que vienen de esa vieja tradición de los colegios coloniales como William and Mary, que es una universidad pública, que es un colegio de artes liberales que da una muy buena formación de nivel bachiller. Y aquí hago un paréntesis. Voy a hablar de bachiller y no quiere decir preparatoriano. Bachiller es en Estados Unidos el egresado de un programa de 4 años que solamente tiene lo que llaman un major, una cierta especialización en alguna temática, y un minor, que es una especialización obligatoria en otra temática. Entonces, pasas esos 4 años y no sales como filósofo, o como abogado, o como dentista, o como lo que sea. Sales como bachiller, ¿sí? Un bachiller que tuvo un major en ingeniería porque tomó algunas materias de ingeniería, y otro un minor en música, por ejemplo. Pero hay esta vieja idea que viene desde el colegio liberal de una formación generalista, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, entonces está esa diversificación. Luego está la diversificación por tipo de control, que es igual que la que tenemos aquí. Hay universidades públicas, no hay públicas federales. Hay universidades públicas de los estados, ¿sí? Incluso de los condados, algunas. Y luego hay universidades privadas no lucrativas y privadas lucrativas, ¿sí? Luego hay una diversificación por objetivo, población objetivo. Los colegios, las universidades históricamente negras hoy admiten estudiantes blancos también, pero tienen un énfasis muy fuerte en atender poblaciones negras y en hacer currículum académico con una orientación muy fuerte de historia, de la negritud, de la esclavitud, de temas como estos, ¿no? Entonces estos están las poblaciones objetivos relacionadas con etnia, religión y clase. Hay universidades cristianas abiertamente, ¿no? Que están Boston College, no crean que es una universidad ahí en un pueblo en cualquier lado, universidad muy importante, que es católica,
¿sí? Jesuitas norteamericanos que, como en otros países, fundan una universidad que es una universidad muy reconocida, etcétera, pero que atrae no solo a estudiantes católicos, pero es un polo referencial para los estudiantes católicos, ¿no? Y finalmente hay una gran diversidad reputacional, ¿sí? O sea, no es lo mismo ir incluso a una universidad médica como el Mayo Institute of Health, a lo mejor ni han oído hablar de él, lo que era la Clínica Mayo, que se convirtió en Universidad de la Salud y solamente va a hacer cosas de salud, que ir a la Universidad del Sur de Luisiana a estudiar la carrera de medicina. La Universidad del Sur de Luisiana quizás se parece en el papel más a Harvard, porque tiene carrera de filosofía y tiene carrera de medicina y de ingeniería y todo eso. Pero si uno quiere ser médico, es mucho más importante ir a la de Clínica Mayo que ir a la del Sur de Luisiana, ¿sí? Entonces, la reputación no necesariamente está asociada al tipo de institución, ¿sí? Bueno, el gobierno de las universidades norteamericanas es bastante homogéneo. Casi todas, prácticamente todas, tienen juntas de gobierno, como lo tiene la nuestra. De hecho, la UNAM copió la idea de juntas de gobierno de las universidades de Estados Unidos. Y la constitución de esas juntas de gobierno es diferente. Una universidad privada constituye sus juntas de gobierno por los grupos accionistas de la universidad. Hay unas como Harvard que se llama a sí misma, es curioso, ¿no? La corporación. Harvard se llama no la universidad, en sus leyes incluso dice la corporación Harvard, ¿sí? Entonces, sus egresados son especies de accionistas y participan de una manera o de otra indirecta en nombrar a sus juntas de gobierno, que a su vez van a nombrar a sus autoridades, ¿sí? Generales, al rector. En las públicas, por ejemplo, en el estado de California, la ley establece que el Senado de California nombrará, ratificará a las personas que el gobernador nombre a la junta. Pero luego habrá otros ex oficio, un estudiante electo por los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que se conforman de manera distinta, hay una serie de estudios muy interesantes hechos, por ejemplo, por Sheila Slaughter, Brian Pusser, sobre la coincidencia de las juntas de gobierno universitarias con juntas corporativas de empresas. ¿Cuántos miembros de una junta de gobierno son a la vez integrantes de una corporación? Ahí sí, una corporación empresarial, de la Ford o de laboratorios farmacéuticos o de firmas de abogados muy poderosas, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la parte general corporativa del gobierno universitario, que tiene un enorme peso. Pero coexiste con eso un gobierno colegiado a nivel de los departamentos y las facultades, ¿no? En donde ahí sí los profesores deciden. Se reúnen los profesores y deciden quién va a ser el decano de una facultad, de una escuela, ¿no? O de un departamento. Y pueden tener conflicto con el presidente de la universidad y los vicepresidentes o prebostes, que es un término que viene de la iglesia, ¿no? Pero al final de cuentas, para que el rector se meta a vetar a un director de una escuela nombrado por los académicos, es un conflicto gigantesco, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, de esta mujer afroamericana que fue secretaria de Estado con Bush, Condoleezza Rice, era provost de la Universidad de Stanford. Y hubo una profesora de antropología de altísimo nivel que pidió su definitividad, concursó por tenure, se llama en Estados Unidos. Los profesores le dieron tenure y la Condoleezza Rice dijo que no podía ser si era marxista, y trató de echar para atrás el tenure de esta profesora. El asunto terminó en la Suprema Corte de Justicia y Condoleezza Rice perdió el caso. Probablemente ganó la Secretaría de Estado con este tipo de prácticas, ¿no? De ir mostrando
una postura política. Pero bueno, el gobierno colegiado de los profesores es muy importante. Eligen a los comités de búsqueda para las plazas, etc. Claro, la administración central de la universidad es la que aprueba una plaza o no, ¿no? Una vez que la escuela tiene la plaza o el departamento tiene la plaza, es muy difícil que se metan desde arriba a intervenir en la organización de programas, en la selección de profesores, la selección de estudiantes, etc. Tercero o cuarto gran tema, una academia muy profesional. O sea, son prácticamente todos profesores de tiempo completo. Es cierto que hay algunas universidades en donde esto no ocurre, que hay más profesores de asignatura, pero en general, la gran mayoría de los colegios y universidades públicas y privadas de Estados Unidos tienen profesores de tiempo completo. Y está este factor de la definitividad que da una enorme seguridad en el empleo, no absoluta, pero que es muy fuerte. Esta profesionalización no pasa por una sindicalización muy amplia. Existe un sindicato de profesores que probablemente agrupa a un 25-30% de los profesores de tiempo completo de Estados Unidos. Hay contratos colectivos, pero a la usanza norteamericana. Al final de cuentas, casi cada profesor negocia su recontratación con el director de su escuela. Y hay un procedimiento que es muy habitual, que es conseguir una oferta de alguien más, ¿no? Entonces de repente tú llegas y estás, y digo, los grandes profesores se la pasan haciendo esas cosas, ¿no? Estás en la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA, algunos de ustedes a lo mejor les tocó conocer a Carlos Torres, un profesor argentino muy prestigiado en el área de educación en UCLA, y cada vez que se va a revisar su contrato, consigue una invitación de Stanford para irse como profesor, y con un salario más alto, y con un coche que le van a dar, porque todo se negocia, una plaza para su nueva pareja, o sea, es muy flexible, porque además hay eso, o sea, son habitualmente parejas de profesores. Entonces una universidad quiere a uno, pero ¿qué hace la señora si al marido no le van a dar trabajo ahí? Entonces, bueno, pues la parte fuerte de la pareja negocia, y dice, bueno, aparte yo quisiera pues que se le abriera una plaza a mi marido en la escuela de contaduría o lo que sea, ¿no? Eso aquí es impensable. Y los contratos colectivos protegen de manera muy general, pero siempre hay la negociación de carácter individual. Y hay una gran diversidad salarial, no solo entre universidades, sino entre departamentos. Un profesor de tiempo completo en medicina de la Universidad de Stanford debe ganar como $400,000 al año, ¿sí? No digo el decano del departamento de medicina, que debe ganar $1,200,000 al año, ¿no? Un poco menos que el entrenador del equipo de fútbol americano de la universidad, que es el que más gana. En cambio, un profesor consagrado de la escuela de educación a lo mejor gana 120,000, ¿no? Entonces uno dice, oye, $120,000 al año está súper bien, ya quisiéramos, sí. Nada más que el otro gana casi 400. Entonces, dentro de la misma universidad hay diversidad. Dentro del mismo departamento hay diversidad, ¿sí? Porque el que yo negocie es como en un equipo de fútbol. O sea, si de repente le pagan más a Messi que a Neymar, Neymar puede decidir una estrategia para irse a jugar a otro equipo y jugársela por ahí. Y pierde o gana. Y bueno, así es en las universidades, ¿no? Ese es el esquema. Las colegiaturas son también muy diferenciadas, no solo entre universidades, sino dentro de las universidades. Paga más un estudiante de medicina que uno de letras inglesas, ¿no? Y el origen del estudiante en las universidades públicas es muy importante. Si eres del estado en el que está la universidad, o sea, si tú eres o nacido en o residente de California, ir a una universidad, uno de los campus de la Universidad de California, te cuesta como una cuarta parte de lo que te costaría si vienes de Nueva York a California, ¿sí? Por supuesto, si vienes del extranjero, ¿no? Son muy variables. Hay algunas que son colegiaturas bastante más bajas, algunas son gratuitas pero no gratuitas, como la de California, ¿no?
pero predomina un modelo que le llaman High Tuition, High Aid. Quiere decir alto costo, o sea, un costo de colegiatura muy elevado, pero un apoyo fuerte para que consigas no una beca, hay becas, pero un crédito en buenas condiciones. Y todo esto funcionaba relativamente bien hasta los últimos 30 años, en donde la inflación en Estados Unidos y una serie de dinámicas que están ocurriendo en ese país y en la economía mundial han generado primero una elevación muy grande de los costos de las universidades y una imposibilidad de los estudiantes para pagar los créditos que han adquirido. Por eso Occupy Wall Street, lo discutíamos el otro día, tuvo un componente estudiantil muy grande, ¿no? Otro rasgo importante es que tienen una enorme flexibilidad curricular. Tú puedes llevar los primeros 2 años de un programa en Berkeley y cambiarte a Michigan y te revalidan todo, ¿sí? Todo. Les pongo un ejemplo, o sea, yo entré a un programa de doctorado en Stanford, ¿no? No quería llevar estadística porque no me gusta, y como había estudiado física, dije que había llevado 2 semestres de física en la licenciatura. Entonces me dijeron, ¿cómo no? Trae tu historial académico y los programas oficiales de esa materia. Entonces el profesor dijo, no tiene que llevar estadística, aunque es un requisito obligatorio, lo tiene ya cubierto. Eso le ahorró a la UNAM, que pagaba una beca mía ahí, una buena cantidad de lana, ¿no? Y me ahorró a mí, yo creía en ese momento tener que llevar estadística y desperdicié la oportunidad de aprender estadística por última vez en mi vida, ¿no? Pero bueno, fue un error de esos que uno comete. Entonces, hay muchas optativas y las materias están organizadas en niveles. Hay las 100, las 200, las 300, las 400. En el doctorado uno tiene que llevar muchas materias de nivel 400, pero puedes llevar una de nivel 100. Y en la licenciatura, en el nivel bachiller, pues generalmente llevas de 100 o de 200, pero puedes llevar una de 400, ¿no? O sea, no hay materias que son solo del posgrado, solo del doctorado, solo de la maestría. Es lo que cuando yo era estudiante en la Facultad de Ciencias se llamaban materias trolebús, que la podías llevar en la licenciatura y te valía hasta el doctorado haber llevado esa materia, ¿no? Creo que es un error que la UNAM haya quitado ese tipo de materias, pero bueno. Entonces, ese es otro tema. Bueno, aquí vamos a entrar un poco a ver esa diversidad de las universidades por tipo institucional, ¿sí? Utilizamos algo que hizo la Carnegie Foundation, la Carnegie Classification of Higher Education Institutions. No es el gobierno federal, es una instancia privada con un peso enorme que establece los tipos de universidades que hay, ¿no? Y clasifica en la parte superior de la pirámide las universidades doctorales o de doctorado, doctoral universities. Dejé a propósito los títulos en inglés para que los pudieran identificar si ven la base de datos. Como dice ahí, otorgan por lo menos 20 doctorados académicos de investigación, ¿sí?, en el último año. O sea, el estatus se puede perder. Si no otorgan 20 doctorados de este tipo, pierden el estatus de universidad de doctorado y podrían pasar a ser una universidad de maestría. Ahora, hay una gama muy amplia. Por cierto, hay cierto tipo de doctorados que no forman parte de los doctorados de investigación. Cuando uno quiere estudiar leyes, uno cursa los 4 años de bachiller y una vez que has completado los 4 años de bachiller, incluso llevando a lo mejor algunas materias en el departamento de Derecho, metes tu solicitud para ingresar a la escuela de Derecho y sales 2 o 3 años después con un JD, ¿no?, o un LD, doctorado en leyes. No es un doctorado profesionalizante, no es un doctorado de investigación. Hay otro doctorado de Derecho, ¿sí?, que es lo que diríamos un doctor en Derecho, pero del otro tipo. Esto es una vieja tradición. Cuando ustedes ven, por ejemplo, que Fidel Castro era doctor en Derecho, en realidad era abogado.
Pero en casi toda América, en casi todas las universidades, a los egresados de las facultades de Derecho se les llamaba doctores en Derecho, ¿sí? Eso ha ido cambiando, pero así fue durante mucho tiempo. Y eso medio se mantiene, por ejemplo, para el doctor en Derecho, para el doctor en Medicina, que es como, aquí le decimos doctor, pero en realidad su título es médico cirujano. Bueno, es más o menos el equivalente. Pero para entrar a la escuela de medicina tienes que llevar 4 años primero y luego entrar 2 o 3 años para ser médico. Luego ya para hacer un doctorado en medicina ya es otro adicional, ¿sí? En estas doctorales no se tomarán en cuenta ni los colegios tribales. Se oye curioso, ¿no? Pero estas no están incluidas más que en su propia categoría de colegios tribales, que son escuelas que están afiliadas a la Federación Americana de Grupos Indígenas, una cosa así, ¿no? O las instituciones especializadas, que son instituciones que solamente emiten un tipo de programa, ¿sí? Ahora, dependiendo del nivel de actividad de investigación que realizan, no me voy a meter a ese detalle, hay universidades de doctorado nivel 1, Research 1, Research 2, Research 3, ¿sí? Y eso depende con cuántos recursos le ponen de porcentaje de la universidad a la investigación y cuánto producen de investigación. Entonces, este es así lo más alto de la cadena, no de la cadena de prestigio, de la cadena de tipos de instituciones, ¿sí? Los colegios de maestría, colegios y universidades de maestría. El requisito es por lo menos 50 grados de maestría y menos de 20 de doctorado, porque si no serían doctorales, ¿sí? Y hay los colegios de maestría con programas grandes, medianos y pequeños, ¿sí? Luego están los colegios de bachilleres, no es como el colegio de bachilleres de acá, ¿no? Quiere decir que otorgan por lo menos 50% de sus títulos de nivel bachiller, o sea, cumplen 4 años de esa especie como de licenciatura general, ¿sí? No son, ni tienen 50 títulos de maestría ni 20 de doctorado, eso es bastante evidente. Los hay unos que están muy enfocados en algunas áreas de las artes y las ciencias, ¿sí? Y hay los que están en casi todos los campos de conocimiento. Luego una mezcla entre estos de bachilleres y de profesiones asociadas, ¿sí? Son programas de 4 años que tienen por lo menos un programa de bachiller, ¿sí? O sea, que puedes hacer un major de 4 años, o que tienes títulos de profesionista asociado. ¿Quiénes son profesionistas asociados? Un ortopedista, un terapeuta dental, los que hacen los técnicos que hacen amalgamas, cosas de estas. Hay profesionistas asociados al derecho, ¿no? Que son como técnicos judiciales, este tipo de nombramientos. Entonces los hay que tienen solo las profesiones asociadas o que tienen, además de la profesión asociada, al menos un programa de bachillerato y tienen esas mezclas así. O están mezclados, ¿no? O hay uno que es dominante en los dos, ¿sí? Los de profesionistas asociados que tienen estas categorías, ya expliqué los que son, y la clasificación es estos son fundamentalmente los community colleges, ¿sí? Donde tú puedes ir a estudiar computación, 5 cursos de Word, más 1 de redes, más 3 de Java, y no sé, así, y te dan un título, y ese título te puede permitir transferirte a la carrera de ingeniero en computación en Berkeley. Hay muy poca transferencia, ¿no? Se supone que es una vía de movilidad social que te permite estudiar mientras trabajas en un colegio comunitario y luego entrar a Berkeley, porque entran en automático, no entran a través del proceso de selección. Todo estudiante que cumpla requisitos en el Community College de Oakland, California, que cumple los requisitos básicos,
puede decir quiero entrar a esta carrera en Berkeley y entra, ¿sí? No pasa el proceso otro que es meter una solicitud de ingreso y que a lo mejor te bateen, ¿sí? Bueno, entonces aquí dice, o sea, el enfoque de tu carrera, o te metiste a ese colegio asociado para transferir tus créditos a un proyecto, digamos, de bachiller, maestría o hacia doctorado, o vas a hacer una carrera ahí como técnico en computación, o quieres, una carrera más que técnico, o quieres ser un técnico, o solamente quieres llevar unas cuantas materias. Porque a veces en el trabajo te dicen, mira, si tú llevas 4 materias del colegio, del Community College, te subo el sueldo, ¿sí? Porque es una forma de calificación de la fuerza laboral, ¿sí? Y la otra cosa es, ¿cómo es el tipo de población? La población tradicional se refiere a estudiantes entre 18 y 24 años. Todo lo demás es no tradicional, ¿sí? O sea, viejos, gente que se salió de la universidad, entró a trabajar y luego regresó, gente que nunca estudió nada y empezó desde la primaria a los 60 años. Todo eso son poblaciones no tradicionales que en el mundo actual son cada vez mayores, ¿sí? ¿Ustedes creen que los de 18 a 24 son la mayoría de los estudiantes de educación superior en el mundo? Están equivocados. Hoy en día las poblaciones no tradicionales son mayoritarias desde hace como 30 años para acá, ¿no? Y bueno, aquí puse 2 tipos institucionales. Las que están con un enfoque especializado de 4 años, por ejemplo, la Escuela de Medicina de la Clínica Mayo, de la que hablábamos, ¿no? O programas de 2 años, que te puede ser un técnico en algún tema de salud, nutriólogo o alguna cosa de ese estilo, ¿no? Pero en ese college solamente hay nutriología, técnicas alimenticias, ejercicio, una serie de actividades muy relacionadas con una temática específica. Y los colegios tribales son los que forman parte de eso. American Indian Higher Education Consortium. ¿Son o no equivalentes a las universidades interculturales? En un sentido podría ser que efectivamente hay un intento de recuperación de tradiciones, etcétera, pero la única característica que las pone ahí es que tienen que estar afiliadas a ese consorcio, ¿sí? Entonces, bueno, así de diverso es el universo de instituciones de educación superior. Bueno, entonces, ¿cómo se distribuye el número de instituciones y la matrícula en este tipo de categorías institucionales? Entonces, ahí lo pueden ver. Cómo están las doctorales. O sea, solamente menos de 350 universidades de Estados Unidos están en ese supuesto. Ni siquiera las 350 son Harvard, ¿verdad? O sea, solamente hay 115 RU1s, ¿no? De esas 115, en un ranking internacional, probablemente 50 aparecen por debajo de la UNAM, ¿sí? O sea que si la UNAM tuviera que estar clasificada, estaría clasificada entre esas 115 universidades, más o menos, ¿sí? Pero te muestra que esta idea de que el modelo de universidad norteamericana de investigación y de carácter elitista es lo que permea todo el mundo, pues es así de chiquito, ¿no? Ahora, sí incorpora a una matrícula grande, porque las universidades tienen un promedio muy alto de estudiantes. 28,000 tienen las RU1, ¿no? En promedio. Entonces tienes 115 instituciones de casi 30,000 estudiantes. O sea, por eso tiene 3 millones de estudiantes. Ahí, en esa parte sí pesa. Y lo que es muy probable, aunque hay diferencias entre esas 115, es que hay algunas en donde, como Stanford, tiene 9,000, probablemente ya a estas alturas, unos 11,000 estudiantes de licenciatura y 11,000 de posgrado.
el mismo número de licenciatura que de posgrado, ¿sí? Hay otras que no, que son como una tercera parte o una cuarta parte. De todas maneras, los números de estudiantes de posgrados en esa área son muy, muy elevados, ¿sí? Y así pueden ir viendo cómo está distribuida la matrícula y pueden ver cómo los colegios asociados son los otros que agrupan un gran segmento de la matrícula. Son los colegios comunitarios. Ahí, 6 millones y medio. ¿Sí? Es el grupo más grande. Para un total de 20 millones y medio de estudiantes de universitarios. ¿Sí? O de college. Pero college es una institución, no es postsecundario, ¿eh? No es estrictamente educación terciaria, porque hay escuelas de alta costura y cosas de esas que califican como educación terciaria y no están incluidas en esto. Entonces vean el número de estudiantes que hay, ¿sí? Estos son datos de 2015, ¿sí? Bueno. Está en la página la presentación. Este es por tipo de control, o sea, de estas, ¿cuáles son públicas, privadas o lucrativas? O sea, en realidad las lucrativas también son privadas, pero nada más para diferenciarlas así. Vemos que hay un muy alto porcentaje de las universidades fuertes de investigación son públicas. 70, ¿no? Y no hay ninguna lucrativa. ¿Saben por qué no hay lucrativas? Porque no es lucrativo hacer investigación de ese nivel, ¿no? Invertir en laboratorios, tener estudiantes becados de doctorado, eso no es lucrativo. Entonces los que lucran no son güeyes, ¿no? Saben bien dónde ponen la lana. Entonces, esto que dicen actividad moderada de investigación debe ser, pues, un poquito de investigación en ciencias bibliotecológicas, a lo mejor en derecho, cosas que no requieran un solo laboratorio. Pero como ven, son grupos muy pequeños, ¿sí? 14.3. Ahora, en este nivel ya se equilibra, es más, se vuelve minoritario el sector público. A ver si así. Pero en los dos anteriores, aunque hay universidades muy fuertes en el privado y uno tiende a decir, no, mira, Harvard, Stanford, Yale, Princeton, ¿qué otras? Columbia, ¿no? Chicago, todas esas son privadas. Y Brown también. Esas están acá arriba, ¿no? Pero luego aquí está California, Wisconsin, Michigan, etcétera, ¿sí? Y los colegios asociados, los comunitarios, son esencialmente públicos, ¿sí? 80% de las instituciones. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora vamos a ver, este era el número de instituciones. Vamos a ver la matrícula. Una vez más, en las más fuertes de investigación son fundamentalmente públicas. ¿Por qué es importante ver estos datos? Porque llegan aquí, sobre todo, por ejemplo, en el sexenio de Calderón, es que deberíamos de tener un sistema como el de Estados Unidos, en donde las grandes universidades de investigación, la matrícula está fundamentalmente en las universidades privadas. Pues fíjate que no es cierto, ¿sí? Hay una distribución en donde mucha de la investigación y de la impartición de doctorados, el otorgamiento de doctorados, se está haciendo en instituciones públicas con fondos estatales. Ahora, un rasgo importante a resaltar. En Estados Unidos es muy difícil dilucidar si una universidad es pública o privada en función del presupuesto que recibe. Por ejemplo, la Universidad de Virginia
esta donde fue el evento en Charlottesville, es una universidad pública del Estado, ¿sí? Recibe más financiamiento privado que financiamiento público, pero es pública porque está constituida a partir de la Constitución del Estado de Virginia, ¿sí? Entonces es una institución que tiene que responder a una cierta lineamientos que le establece la legislatura estatal, ¿sí? Entonces, esta es la distribución por tipo de control. Estos son los títulos otorgados. Aquí es muy interesante ver, está ordenado por los títulos de nivel bachiller en orden decreciente, para que veamos el fenómeno que está viviendo la educación norteamericana, donde nos dicen, no, es que deberíamos de ser como Estados Unidos, que está lleno de estudiantes de ciencias y de ingeniería. Bueno, ¿ya vieron cuál es la que da más títulos? Es negocios, ¿sí? Por eso está comiéndoles el pastel el mundo asiático, con sus doctorados en ingeniería y en medicina y en biomedicina, etcétera. Aquí ya a nivel doctorado sigue prevaleciendo, ya se invierte por completo, ¿sí? Las profesiones de la salud son las más importantes, ¿ya vieron? Pero si resulta que salud no es la diferencia puede ser relativa, pero tienes miles de estudiantes yéndose a negocios. Cuando llegas a las ingenierías y eso, tu componente de matrícula de doctorado es muy internacional, ¿sí? Entonces, Estados Unidos se beneficia muchísimo de los estudiantes internacionales que hemos ido a hacer doctorados o maestrías allá y que muchos se quedan, sobre todo en las áreas que pagan muy bien. En realidad yo estoy aquí porque en educación pagan mal, pero o sea, los doctorados en ingeniería, que son todos chinos, ¿no? O hindús, incluso uno lo percibe cuando uno llega a la universidad y el curso de, no sé, los cursos de estadísticas, se quejaban mis compañeros de que siempre eran estudiantes asiáticos que hablaban muy mal el inglés. Entonces, no el profesor principal, pero el asistente, lo que llaman teaching assistant. Ahí, por ejemplo, puedes tener un grupo de 120 alumnos con un profesor muy importante y luego se divide en pequeños grupos de 10 para, con un teaching assistant, hacer los ejercicios y todas las cosas, ¿no? Bueno, ha habido muchas cosas de estudiantes que no hablan bien el inglés y que están encargados de todo eso porque esa es la manera en la que se obtiene una beca para ser estudiante de doctorado. No te dan la beca y te vas a tu casa a estudiar, te contratan como research assistant o como teaching assistant, ¿sí? Bueno, entonces así está compuesta la matrícula. No me voy a ir, tengo una segunda lámina para que encuentren. Estos son grandes agrupamientos, ¿eh? Cuando van a la página web, y ahí está la fuente, pueden ver toda la cantidad de carreras que hay ahí en business, management, marketing, personal, hasta servicios culinarios y todo. No es albur, ¿eh? Y ciencias sociales e historia, pues tiene un montonal de carreras también, ¿sí? Bueno, para tratar de... Esa es simplemente la segunda parte de la tabla. Así se mueve la cobertura, el porcentaje de atención al grupo de edad de 18 a 24 años, desde 1970, cada 5 años, hasta 2015, ¿sí? Como ven, no es uno de los países con más alta cobertura en el mundo. Hoy hay una especie de convención o acuerdo de decir, países de cobertura universal son los que están más o menos arriba de 55 o 60% de atención al grupo de edad en educación universitaria. O sea, a eso se le llama cobertura universal. Estados Unidos no forma parte de los países con cobertura universal, ¿sí? Tiene en total, ha alcanzado el máximo de 41%. Y aunque ha crecido, tampoco es un crecimiento muy impactante. Lleva un rato, bueno, habrá que ver, ¿no? Este decremento, qué quiere decir y si está asociado. Bueno, esto es
cobertura, es un porcentaje del grupo de edad, así que ciertamente hay un decremento, ¿no?, en estos 5 años. Bueno, el de programas de 4 años es el que crece más, ¿sí? El de programas técnicos de 2 años está bastante estancado, como pueden ver, ¿no? Es un segmento de la población, y si tuviéramos los datos para verlo por nivel socioeconómico, es marcadísimo, como ese es un grupo muy, muy marcado por el nivel socioeconómico de sus estudiantes. ¿Es posible sumar las coberturas? Sí, esto en realidad es un desglose, ¿sí? O sea, ¿sí las puedes sumar? Sí, sí, sí. Bueno. Preguntaba si es posible sumar las coberturas. En realidad son 2 componentes del total, ¿sí? ¿Ok? Lo mismo en esta que venía, que llegó. Esta es no por el tipo de programa, sino hombres y mujeres, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, como más o menos en 1990 se invirtió. La raya negra es el total de cobertura, que es el mismo que vieron antes, ¿sí? Pero la cobertura del grupo de edad en mujeres es más alta que la de hombres, ¿no? Entre las feministas mismas habría 2 explicaciones a esta. Alguna que una vez estuvo acá diría, claro, es que el título universitario ha dejado de representar una ganancia económica tan grande, entonces los hombres ya no quieren ir a la universidad y por lo tanto tenemos un porcentaje más alto de mujeres. El otro diría, hemos peleado mucho para llegar aquí. Y como decía un anuncio de cigarros, we've come a long way, baby, ¿no? Sí, se llama, ¿cómo se llamaban? No sé. Pero bueno, vean el comportamiento de los grupos, ¿no? Esta caída es bastante impresionante, pero hay una recuperación, no cabe duda, ¿no? Y habría que buscar explicaciones de esto, y esos son los hombres. Y para hacer un trabajo comparativo de coberturas, por ejemplo, entre universidades, uno tendría que ver factores como a qué está asociado esto, ¿no? Es crisis económica, es un factor demográfico, es una guerra, ¿qué es lo que explica estos fenómenos, ¿no? Entonces vuelvo a los rasgos fundamentales para poner ahí nada más, no los voy a repetir porque ya los vimos uno por uno, elementos que nos pudieran ayudar a hacer una comparación con otros sistemas, ¿no? ¿Qué tan fuerte es el control federal? ¿No? ¿Cómo es un sistema homogéneo o muy heterogéneo y altamente diversificado? ¿Es un sistema con más peso de lo público que lo privado? ¿O no? ¿O en dónde está el peso de lo público y lo privado? Que ya vimos aquí que no es homogéneo, ¿no? Entonces, esa generalización sobre el sistema norteamericano hay que ponerle un montón de entrecomillados, ¿no? ¿Cómo son las formas de gobierno de las instituciones? Nosotros tenemos el peor de los 2 mundos, ¿no? Tenemos unas juntas de gobierno completamente autoritarias y nuestra vida colegial no vale para nada, ¿sí? Nadie nos hace caso de nada. Entonces, sobre la profesionalización de la academia, en la UNAM, alrededor de que es como el 30% somos profesores investigadores de tiempo completo, ¿no? Eso podría ocurrir en un community college, ¿sí? Pero una universidad, ¿no? La UAM, por ejemplo, parece de un modelo norteamericano, ¿no? Las colegiaturas, bueno, nosotros tenemos desde las virtualmente gratuitas de la UNAM hasta lo que cuestan el ITAM y el TEC, que tienen por un sistema parecido al norteamericano,
donde te cobran por materia, donde es más caro derecho o economía que derecho, o medicina que periodismo, no sé, ¿no? Entonces, cero flexibilidad curricular. O sea, si tú no pasaste el examen de admisión a derecho este año, te metes a la Ibero y cursas 2 semestres, y luego entras a derecho el año que viene, no sirve de nada, te sirve a ti, pero no puedes obtener ni un crédito de eso. Por eso cuando hablan de movilidad estudiantil, pues todo el mundo dice, sí, pero ¿cómo? ¿No? Si no puede uno revalidar de la facultad, apenas ahora se puede revalidar una de la facultad de economía en sociología o algo así, te cuesta un trabajal, tienes que ir, si son de sociología, de ciencias políticas, todo el mundo acaba yendo a ver a Pedro Mundo, que es el controlador de servicios estudiantiles y sabe cómo hacerlo, ¿no? Y cobertura, nuestros niveles, que además estas son tasas de cobertura real, ¿no? Neta, sí, o sea, son el grupo de edad. No están tomando en cuenta ahí cuántos hay de otros grupos de edad, se supone, aunque ahorita voy a dar un dato que pondría en cuestión eso, porque vimos que había como, ¿qué? 20 millones y medio de estudiantes en educación superior. Bueno, y que eso se supone que es el 40%, ¿no? Del grupo de edad. En México, las versiones de tasa de cobertura bruta andan por el 31%, ¿no? Las optimistas, o sea, cuando meten hasta Peluquería Conchita, haga su doctorado aquí en permanentes y teñidos, ¿no? Bueno, entonces hay otros elementos para la comparación. El tema de la autonomía, por ejemplo, ¿sí? ¿Son autónomas o no son autónomas? Bueno, las públicas son autónomas, no llevan en su nombre autónomo, pero lo autónomo de su autonomía es diferente de lo autónomo de nuestra autonomía. Entonces da para comparar cosas, ¿no? Jamás se plantearían, por ejemplo, si el campus de CEU es un territorio federal y puede entrar un policía a agarrar un narco que le pegó un cachazo a un señor que dice que es un periodista, ¿no? Lo digo así porque no lo conozco nada más, pero entonces habría que ver eso, qué diferencias entraña. Ellos tienen, por ejemplo, el principio de academic freedom y lo entienden muy parecido a autonomía. Para nosotros eso sería como libertad de cátedra, pero también libertad de expresión, ¿sí? No es estrictamente lo mismo, pero se refiere a cosas similares. Ese es uno de los temas que puede haber, ¿no? La composición de los cuerpos estudiantiles, las formas de ingreso del personal académico. Por ejemplo, el ingreso de estudiantes, que fue una de las cosas que se fue armando a partir de esas del Carnegie Foundation y del Rockefeller Foundation, que es un método muy similar. Tú metes una solicitud en línea hoy en día, antes no era en línea, ¿no? Y pides cartas de recomendación. Y te toman en cuenta tu promedio de la high school, pero no solo el promedio, sino el tipo de materias que llevaste en la high school, que es entre secundaria prepa, digamos, ¿no? Porque en la high school puedes tener un promedio de 4.0, que es el más alto que existe, en puras materias de la currícula que se llama general, ¿sí? Que está organizada básicamente para terminar la high school y salir a trabajar. Pero puedes tener ese 4.0 en lo que llaman avanzado, que es matemáticas avanzadas a diferencia de matemáticas generales. Los dos son para primero de high school, pero son muy diferentes en contenido y en nivel, ¿sí? Y luego tienes los programas de honors, que si tú quieres entrar a una universidad tienes que llevar todas tus materias fundamentales en honors. A lo mejor puedes llevar deportes en general, porque a menos que vayas a ser un superjugador de fútbol americano de una universidad y que vayas a entrar por esa vía a la universidad en donde solamente necesitas saber leer y escribir, prácticamente, haber completado la high school, pero así nada más,
Y las universidades tienen formas de admisión diferenciadas. Aquí tenemos pase reglamentado y examen de admisión. Bueno, ahí no. O sea, ahí reclutan. Y pueden decir, bueno, mira, este muchacho pues tiene 3.0 en una high school que además es relativamente buena, pero quiere entrar a la Facultad de Derecho y no hay mucho lugar, pero su papá es egresado de esta Facultad de Derecho, es un gran abogado y además hace donativos muy importantes a la universidad. No es corrupción, está establecido de esa manera, ¿sí? Claro, todo luego va correlacionado. Ese papá que es un abogado súper acá, a lo mejor le consigue una carta de recomendación del gobernador del estado. Y eso pesa, ¿sí? Entonces, el sistema tiene un conjunto de reglas bien establecidas, pero son muy diversas, ¿sí? Y utiliza unos exámenes estandarizados que aplican organismos privados, el SAT, ¿sí? Standardized Academic Testing. Entonces, para entrar a una universidad uno tiene que presentar el SAT. Pagas un dinero, te presentas en un lugar, es el mismo SAT para todo mundo, a menos que vayas a ir a leyes que tienes que aplicar el LSAT o a medicina el MSAT, ¿sí? Si vas del extranjero tienes que pasar el GRE, que es el de examen de inglés, ¿sí? Tener un nivel determinado. Entonces, no hay nada de eso que sea federal, no hay ni Cominpems, ni Ceneval, ni nada de eso. No hay examen de admisión propiamente dicho, ¿no? Entonces tú llegas con tu calificación en el SAT, con tu promedio de la high school, con tus cartas de recomendación y con tu brazo derecho que lanza una pelota de béisbol a 100 millas por hora. Vas a entrar, no te cabe la menor duda. Tenemos un colega que jugaba muy bien al boliche, que estaba en una preparatoria de aquí, y fue a una universidad de Florida, bastante buena, a estudiar computación, becado por completo, porque era muy bueno para el boliche. O sea, yo no entiendo que a quién se le va a ocurrir ver un partido de boliche, pero si jugarlo es aburrido, verlo debe ser 100 veces más aburrido. Pero bueno, entonces, todos esos aspectos puede uno tomar en cuenta en una comparación, ¿sí? Entonces, si vas a hacer una comparación, y alguien dijera, bueno, vamos a ver 14 sistemas en este curso o 13 sistemas, ¿sí? Vamos a hacer una comparación, no te puedes ir al tremendo detalle, a lo mejor te tienes que quedar con una serie de dimensiones como estas para poder comparar, ¿sí? Y quiero terminar, creo que me he pasado ya mucho, ¿verdad? Con una cosa, yo me quedé preocupado de la sesión del otro día. Por una cosa, a veces somos tan cuidadosos de tratar de mostrarles a ustedes que hacer ciencias sociales no es trivial y que hay una complejidad en el trabajo de análisis y de investigación y de comparación en ciencias sociales, que podemos dejarles una impresión de que, bueno, hemos puesto tantos requisitos para que lo comparable sea comparable que nunca es posible comparar nada, ¿sí? Sí es posible comparar. Es posible comparar incluso cosas que no son exactamente iguales, siempre en cuanto uno tenga en cuenta cuáles son esos elementos que le ponen límites a la comparación, ¿sí? Entonces, para no quedarnos con una visión catastrofista de la sesión de la semana pasada de que, chale, entonces ¿para qué vamos a hacer aquí? ¿No? Y verla, sí es bueno ver la complejidad, pero también, bueno, en ese sentido no se podría hacer ciencias sociales, porque la realidad social es tan compleja que si uno no le va quitando unas partes o va poniendo límites y cerrando un poco el ámbito de investigación, pues entonces no podríamos hacer absolutamente nada. Y sí se puede, y espero que de aquí haya buenos elementos para contrastar con otros países. Sale. Bueno, gracias. Muchas gracias por su presentación. Espero que a usted les haya provocado las mismas más inquietudes que las que a mí me ha provocado su presentación. Se los agradecemos.
¿Les parece bien un receso de 10 minutos? Regresamos para la sesión de preguntas. Recuerden que hay 2 sedes que nos van a hacer preguntas directamente por vía micrófono. Entonces nos vemos dentro de 10 minutos. Son 10 para las 7 de la tarde aquí en la Ciudad de México. Nos vemos a las 7. ¿De acuerdo? Bien. Gracias, doctor Ordorica.